Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Historias y Cuentos narrados por Moon. Hoy les traemos otro cuento que espero y les guste. Pero antes de comenzar, tenemos una mención honorífica. Pero, ¿quién soy yo para poder dar esa mención sino que la misma persona que la ha dado? Así es. Tenemos un video promocionando el nuevo producto de Moon Potions y su creadora Janet les va a traer la narración. Tu cuerpo merece lo mejor de la naturaleza, por eso creamos un desodorante natural que contiene ingredientes como la piedra lumbre, que controla el sudor y elimina el mal olor. El extracto de NEM nos ayuda a eliminar a las bacterias causantes del mal olor en las axilas. Los aceites esenciales de menta y lavanda ofrecen beneficios antibacterianos y tienen un aroma agradable. Date la oportunidad de probar nuestro desodorante natural de Moon Potions. Así es, ya lo escucharon, este es el nuevo producto que está promocionando Moon Potions. Si quieren saber qué otros productos tienen en su catálogo, pues no pierdan la oportunidad y vayan a sus redes sociales a checarlos. En Instagram los pueden encontrar como Moon-Potions y en Facebook como Moon Potions. Yo se los recomiendo porque les he comprado un repelente muy bueno, pero si no me creen, vayan y chequen su catálogo. Tienen excelentes productos elaborados de la manera natural y con armonía de la madre tierra. Bueno, eso fue la mención. Vamos con el episodio. La vida literaria de Tingum Bob. Me voy haciendo viejo y puesto que Shakespeare y Mr. Emmons han muerto, no es imposible que incluso yo pueda morir. He pensado, por consiguiente, que yo también podré retirarme del campo de las letras y reposar sobre mis laureles. Pero tengo la intención de marcar mi retiro del credo literario con algún importante legado a la posteridad. Y tal vez no podría hacer algo mejor que simplemente escribir sobre los comienzos de mi carrera literaria. Mi nombre, en efecto, ha aparecido durante tanto tiempo y tan constantemente en público que no solo me complazco en admitir la naturalidad del interés que ha provocado el entusiasmo en todas partes, sino que estoy listo para satisfacer la extrema curiosidad que ha inspirado. De hecho, es un deber para quien llega a la grandeza dejar detrás de sí, en su ascensión, referencias que puedan guiar a otros hacia la cumbre. Me propongo, por eso, en el presente escrito, tuve la idea de llamar Memorándum al servicio de la historia literaria de América, detallar algunos importantes, aunque débiles y titubeantes, primeros pasos para los que, al final, alcancé el alto camino hacia la cúspide de la gloria humana. De mis más remotos antepasados es redundante hablar mucho. Mi padre, Thomas Bob, durante años estuvo en la cima de su profesión, comerciante barbero en la ciudad de Smog. Su almacén era el punto de reunión de las personas importantes del lugar y, especialmente, del cuerpo de editores. Un grupo que inspiraba, en todos, una profunda veneración y temor. Por mi parte, los consideraba dioses y vivía con avidez el rico ingenio y la sabiduría que fluía constantemente de sus venerables bocas durante el proceso de lo que se llama jabonadura. El primer momento de inspiración positiva con seguridad data de aquellos memorables épocas, cuando el brillante director del Gunfly, en los intervalos del importante proceso que acabo de mencionar, recitó en voz alta, ante un congreso de nuestros aprendices, un insuperable poema en el honor del único genio aceite de Bob, llamado así por su talentoso inventor, mi padre, y por cuya efusión el director del Gunfly fue remunerado con una ostentosa liberalidad por la firma de Thomas Bob and Company, comerciantes barberos. El genio de las estrofas del aceite de Bob fue el primero en alentarme, quiero decir, fue una inspiración divina. Decidí convertirme en gran hombre y para ello comenzar a ser un gran poeta. Aquella misma tarde caí de rodillas a los pies de mi padre. Padre, dije, perdóname, pero mi alma va más allá de la jabonadura. Tengo la firme intención de abandonar la tienda, ser editor, ser un poeta, escribiré estrofas al aceite de Bob. Perdóname y ayúdame a ser grande. Sigmund, hijo mío, eres un triunfo y tienes el alma de tu padre. Tienes una gran grandeza también y debes resguardar un gran cerebro. Me di cuenta de eso hace mucho tiempo, por ello pensé en hacerte abogado. El negocio, sin embargo, progresa mucho y el ser político no recompensa. Tu criterio sobre todas las cosas es muy sensato. El oficio de editor es mejor y puedes ser poeta al mismo tiempo, como lo son muchos editores. Mejor que mejor. Porque matarás dos pájaros de un tiro. Para animarte en tus comienzos, te regalaré un desván, pluma, tinta y papel, un diccionario de rimas y una copia del Gunfly. Supongo que no pedirás más. Sería un vil desgraciado si lo hiciese.
Tu generosidad es infinita. Te lo pagaré convirtiéndote en el padre de un genio. Así concluyó mi conversación con el mejor de los hombres, y de inmediato me dediqué con esmero a mis trabajos poéticos. En ellos, principalmente, fundé mi esperanza para la ascensión última a la silla editorial. En mis primeros intentos de composición comprendí que las estrofas del Aceite de Bob eran más una dificultad que una ayuda. Su esplendor me deslumbraba más de lo que me iluminaba. La contemplación de su excelencia me inclinaba, naturalmente, a desanimarme al compararla con mis propios abortos. Por eso durante una larga temporada trabajé en vano. Al fin llegó a mi cabeza una de esas ideas exquisitas y originales que, de cuando en cuando, se meten en el cerebro de un genio. Sucedió así, o más bien así fue llevado a cabo. De la basura de un genio puesto de libros, en un remoto rincón de la ciudad, adquirí algunos antiguos y por completo desconocidos u olvidados volúmenes. El vendedor me los dio a cambio de una canción, de uno de ellos, que pretendía ser una traducción del Infierno de Dante. Copié con recalcable pulcritud un largo pasaje acerca de un hombre llamado Ugolio, que tenía unos cuantos chiquillos, de otro, que contenía una gran cantidad de antiguas comedias cuyo autor no recuerdo. Copié del mismo modo y con el mismo cuidado un gran número de líneas acerca de ángeles, de ministros dando gracias y de duendes condenados y otras cosas por el estilo. De un tercero, que era la composición de algún hombre ciego u otro griego o indio Choctaw, no me es posible ahora recordar con exactitud este pequeño detalle. Copié unos 50 versos empezando por la ira de Aquiles y grasa y algo más. De un cuarto libro recogí también el trabajo de un ciego. Seleccioné una página o dos cerca de granizo y de luz sagrada. Y aunque ciego no debería escribir sobre la luz, aún así los versos eran bastante buenos a su manera. Habiendo hecho buenas copias de esos poemas, firmé con una de estas con el nombre de Opodeldoc. Un buen nombre sonó. Y separando cada una en un sobre, las envié a 4 revistas principales, pidiendo una publicación rápida y un pronto pago. El resultado de este plan también tramado, cuyo éxito me habría librado de muchas dificultades en el futuro, sin embargo, sirvió para convencerme de que algunos editores no son tan fáciles de engañar, y dieron el coup de grace, como dicen en Francia, a mis esperanzas nacientes, como dicen en la ciudad de los trascendentales. El hecho es que todas y cada una de las revistas en cuestión dieron al señor Opodeldoc una gran paliza en la sección de avisos mensuales a los corresponsales. El Humdrum lo hizo así: Opodeldoc, sea quien sea, nos has enviado un largo y tedioso texto que contrataba de un loco a quien llamaba Ugolio, que tenía muchos niños a quienes daban una nalgada y mandaba cama sin cenar. El tema es sumamente doméstico, por no decir plano. Opodeldoc, sea quien sea, carece enteramente de imaginación, y la imaginación, en nuestra humilde opinión, no es solo el alma de la poesía, sino también su auténtico corazón. Opodeldoc, sea quien sea, tiene la osadía de pedirnos, con su burdo lenguaje, una publicación rápida y un pronto pago. Nosotros ni publicamos ni pagamos tonterías de este tipo. Sin embargo, es indudable que para basura como esa puede encontrar un mercado abierto en las oficinas del Rowdy Dong, el Lollipop o el Gocederunfugel. Todo esto, debemos admitir, fue demasiado severo para Opodeldoc, pero lo más duro fue poner la palabra poesía en minúsculas. En esas 5 cartas provenientes no hay mundos de amargura. Pero Opodeldoc fue castigado con la misma severidad en el Rowdy Dong con las siguientes palabras: hemos recibido el más singular e insolente comunicado de un poeta, quien quiera que sea ese, que firma con el nombre de Opodeldoc, desacreditando de esta forma la naturaleza del ilustre emperador romano así llamado. Acompañando la carta de Opodeldoc, encontramos varias líneas del repugnante e insignificante lenguaje acerca de ángeles y ministros de gracia, textos que con un solo como Nat Lee o Opodeldoc podrán perpetuar. Y por este pedazo de basura se nos pide modestamente un pronto pago. No, señor, no pagamos nada de esa clase. Inténtelo en Humdrum o en Lollipop o en Gocederunfugel. Estos periódicos aceptarán sin duda todos los desechos literarios que usted les envíe y sin duda prometerán pagárselos. Esto fue amargo para el pobre Opodeldoc, pero en estos ejemplos el peso de la satírica cae principalmente sobre el Humdrum, el Lollipop y el Gocederunfugel, a los que sarcásticamente ponen el nombre de periódicos. En letra cursiva, además, seguro les rompió el corazón. Poco menos salvaje fue la contestación del Lollipop. Cierto individuo que se regocija con el apelativo de Opodeldoc. ¿A qué usos tan bajos son dedicados a menudo los nombres de los difuntos ilustres? Nos envió 50 o 60 versos que comienzan de la siguiente forma: la cólera de Aquiles que a Grecia, lleno de desgracias innumerables, etc, etc, etc. Opodeldoc, le informamos con respeto que en nuestra oficina no hay impresora del demonio que no esté acostumbrada a componer diario mejores líneas. Las de Opodeldoc no pueden escandirse. Opodeldoc debería aprender a contar. Pero, ¿cómo no se le ha ocurrido la idea de que nosotros, entre todos los demás nosotros, íbamos a desacreditar nuestras páginas con sus inefables tonterías que sobrepasan tanta comprensión? Ese absurdo trabajo apenas sirve para el Humdrum, el Rowdy Dong o el Gocederunfugel.
que acostumbran publicar las melodías de la Madre Gans como poema lírico original. Y Opo del Dog tuvo el atrevimiento de pedirnos dinero por esta mentira. Sabrá Opo del Dog que no podemos pagar ni publicarlo. Mientras examinaba con atención este escrito, me iba haciendo más y más pequeño, y cuando llegué al punto donde el lector se burlaba del poema con líneas, debía quedar menos de una onza de mí. Y ante Opo del Dog empecé a sentir compasión por el pobre muchacho. Pero el Gothederum Voodoo me mostró, si es posible, menos misericordia que el Lollipop. El Gothederum Voodoo decía así: un miserable poetastro que firma con el nombre de Opo del Dog es lo suficiente idiota para imaginar que nosotros íbamos a publicar y pagar un engendro de incoherencias y errores gramaticales que nos ha enviado y que empieza con la línea siguiente, que es la más inteligible. Granizo Santa Luz, decadencia del cielo, primogénito. Decimos la más inteligible, Opo del Dog. Quizá sea tan amable decirnos como el granizo puede ser Santa Luz. Siempre nos ha parecido lluvia helada. Nos informaría, además, cómo podrá ser la lluvia congelada dos cosas al mismo tiempo, luz sagrada, sea lo que sea, y decadencia. Esta última palabra, si es que entendemos algo de inglés, solo les aplica con propiedad para referirse a los niños pequeños de unas 6 semanas. Pero es absurdo discrepar tales tonterías, aunque Opo del Dog tenga el incomprensible descaro de suponer que no solo publicaremos sus ignorantes textos, sino que, con toda seguridad, se los pagaremos. Pero lo divertido es esto. ¿Tenemos pensado castigar a este joven escritor por su egoísmo, publicando realmente su fusión verbatim et literatim, tal como él lo ha escrito? No encontraríamos mejor modo de castigarle tan severamente, y estando a punto de hacerlo, pero al pensar en el aburrimiento que les causaremos a nuestros lectores, no lo haremos. ¿Qué? Opo del Dog envíe cualquier composición fundatura de este tipo al Humdrum, al Lollipop o al Rowdy Down. Ellos publican cada mes esa clase de cosas. Mándeselo a ellos. A nosotros no nos puede insultar impunemente. Esto fue el final para mí, pero nunca comprendí cómo sobrevivían el Humdrum, el Rowdy Down y el Lollipop. Citarlos en la letra más pequeña, ahí está lo malo. Así se insinuaba su pequeñez, su bajeza. Mientras nosotros le seguía mirando por encima del nombre con mayúsculas gigantescas. ¡Oh! Eso era demasiado amargo. Era Genjo, era Yel. Si hubiera sido alguno de esos periódicos, me hubiera escatimado esfuerzos para que el Gothederum Voodoo fuera condenado. Debería hacerse bajo la ley de prevención de crueldad contra los animales. Solo lo que decía de Opo del Dog, quien quiera que fuese. Ya había perdido toda paciencia con aquel muchacho. Ya no podía seguir simpatizando con él. Era un tonto, sin duda. Y había recibido todo lo que se merecía. El resultado de mi experiencia con aquellos libros viejos me convenció, en primer lugar, de que la honradez es la mejor política. Y, en segundo lugar, de que si no puede escribir mejor que el señor Dante, los dos ciegos y que el resto de los ancianos debería, al menos, ser muy difícil de escribir peor. Entonces tomé mi corazón y decidí ser el enteramente original, como dicen en las cubiertas de las revistas, a cualquier precio de estudios y sufrimientos. De nuevo puse ante mis ojos como modelo las brillantes estrofas al Aceite Bob del director de Godfly, y decidí hacer una oda sobre el mismo tema sublime, rivalizando con lo ya hecho. Mi primera línea no tuvo dificultad material, escribí así: escribir una oda sobre el aceite de Bob vale por todo el sufrimiento de Job. Firmado, Snob. En realidad la composición no era muy extensa, pero aún tenía que aprender, como dicen en el Edinburgh Review, que la simple extensión de un trabajo literario no tiene ninguna relación con su mérito. En cuanto al trimestral en torno al esfuerzo sostenido, es imposible encontrar algún sentido. En general, sin embargo, me sentí satisfecho del éxito de mi tentativa virginal, y ahora la única pregunta que me presentaba era el uso que podía hacer de ella. Mi padre sugirió que la enviase al Godfly, pero encontré dos razones que me prevenían de hacerlo. Temía la envidia del director y sabía que no pagaba colaboraciones originales. Así, tras una deliberación, envié el artículo a las páginas más dignas del Lollipop y esperé con ansiedad, pero también con resignación. En el siguiente número que apareció, tuve la gran satisfacción de ver por fin mi poema impreso como artículo principal, con las siguientes palabras significativas en cursiva y entre paréntesis. Llamamos la atención de nuestros lectores sobre las admirables estrofas añadidas al Aceite de Bob. No tenemos nada que decir de su sublimidad o de su sentimiento. Es imposible leerlas sin lágrimas. Los que han sentido náuseas ante una triste dosis sobre el mismo augusto tema, obra de la pluma del ganso del director de Gunfly, podrán comparar las dos composiciones. Postdata. Estamos consumidos por la ansiedad de desvelar el misterio que envuelve el evidente seudónimo Snow. ¿Podemos esperar una entrevista personal? Todo eso no era más que justicia.
pero también, lo confieso, era más de lo que yo esperaba. Hay que reconocerlo por la eterna vergüenza de mi país y de la humanidad. No perdí tiempo, sin embargo, en acudir al director del Lollipop, y tuve la buena suerte de encontrar a este caballero en su casa. Me saludó con un aire de profundo respeto, ligeramente mezclado con una admiración paternal y protectora, forjada en él, sin duda, por mi aspecto de extrema juventud e inexperiencia. Pidiéndome que me sentara, entró un momento en la cuestión de mi poema, pero la modestia no me permite repetir los 1000 cumplidos que me hizo. Los elogios del señor Kraft, así llamaba el director, no estuvieron, sin embargo, faltos de crítica. Analizó mi composición con mucha libertad y gran amabilidad, sin titubear en señalar algunos triviales defectos, circunstancia que aumentó mucho mi estima hacia él. El Gunfly fue, claro, puesto sobre la mesa, y espero nunca ser sometido a una crítica tan aguda o ser censurado de modo tan vergonzoso como lo fue el Gunfly por el señor Kraft en aquel desdichado desahogo. Yo estaba acostumbrado a mirar al director del Gunfly como algo sobrenatural, pero enseguida el señor Kraft me quitó esa idea. Ponía la literatura tanto como el carácter personal de la mosca, así designaba el señor C, satíricamente a su editorial rival, bajo su verdadera luz. Ella, la mosca, no era tan buena como debía ser. Había escrito cosas infames. Era un periodista de penique la línea, y un bufón. Era un villano. Había escrito una tragedia que produjo una carcajada en todo el país, y una farsa que inundó el universo en lágrimas. Además de todo esto, tuvo la imprudencia de escribir un panfleto sobre el mismo señor Kraft, y la insensatez de titularlo un idiota. Si yo sentí alguna vez el deseo de expresar mi opinión sobre el señor Mosca, el señor Kraft me aseguraba que las páginas del Lollipop estaban a mi entera disposición. Mientras tanto, como era casi seguro de que yo sería atacado desde la mosca, por componer un poema que rivalizaba con el de Aceite de Bob, él, el señor Kraft, lo tomaría como asunto personal, intencionalmente, y defendería mis privados intereses si no me convertía en un hombre enseguida. Él, el señor Kraft, no sería el culpable. Habiendo hecho el señor Kraft una pausa en su discurso, cuya última parte fue imposible comprender, me aventuré a sugerirle algo sobre la remuneración que pensaba conseguir por mi poema, según un anuncio en la portada del Lollipop, donde se aclaraba que el Lollipop insistía en que se le podía permitir el lujo de pagar precios exorbitantes por todas las colaboraciones aceptadas, gastando con frecuencia más dinero en un solo poema breve que el coste anual del Hum Drum, el Rowdy Dog y el Go un Fútbol juntos. Al mencionar la palabra remuneración, el señor Kraft abrió primero los ojos y luego la boca, de una manera tan notable que su aspecto personal me recordó a un gigantesco ganso que aleteaba al momento de grazonar. En esta situación permaneció, presionando una otra vez las manos sobre la frente, con un estado desesperado de desconcierto, hasta que terminé de hablar. Al acabar, se dejó hundir en su sillón como si estuviera vencido, dejando caer los brazos sin vida sobre los costados, pero conservando la boca abierta con rigidez, como lo hace un ganso. Mientras yo permanecía sin habla asombrado de una actitud tan alarmante, de repente se levantó e hizo un movimiento brusco hacia la campanilla, pero cuando lo alcanzó, pareció cambiar de intención, cualquiera que fuese esto, y se metió debajo de una mesa. De inmediato volvió a aparecer con un mazo. Estaba a punto de levantarlo, aunque no me puedo imaginar con qué propósito, cuando de repente se dibujó una sonrisa benigna sobre sus facciones y se sentó con placidez en su sillón. Señor Bob, dijo porque yo le había entregado mi tarjeta de visita. Señor Bob, usted es aún muy joven, supongo. Yo asentí añadiendo que aún no había cumplido mi tercer lustro. Ah, muy bien, ya veo. No digo más. Hablando de la compensación, lo que usted observa es muy justo. De hecho, es muy accesible. Pero, la primera colaboración. La primera. Digo, no se acostumbra nunca a pagar. ¿Usted comprende? La verdad es que originalmente nosotros somos los destinatarios en estos casos. El señor Kraft sonrió dulcemente al recalcar con énfasis la palabra destinatarios. Casi siempre nos pagan por la publicación de un primer intento, especialmente en verso. En segundo lugar, señor Bob, la regla de la revista no es desembolsar nunca lo que en Francia conocemos con el nombre de argent comptant. No tengo duda de que me entienda. Pasando un trimestre o dos la publicación del artículo, o en un año o dos, no nos oponemos a dar nuestra nota a los 9 meses, previendo siempre que podamos arreglar nuestros asuntos para estar seguros de liquidarlo en 6 meses. En realidad, espero, señor Bob, que será para usted suficiente satisfacción esta explicación. Aquí concluyó el señor Kraft con los ojos llenos de lágrimas. Triste mi espíritu por haber sido, aunque de modo inocente, la causa del dolor de un hombre tan eminente y sensible, me apresuré a ofrecer disculpas y a serenarla, señalando mi exacta conciencia con sus puntos de vista, lo mismo que mi entera precisión de su posición delicada. Tras haber dicho todo esto en un ordenado discurso, me marché. Una hermosa mañana, no mucho más tarde, me desperté y me encontré famoso. La extensión de mi renombre podrá ser juzgada si hace referencia a las opiniones de los editores del día. Estas opiniones, como se verá, fueron insertadas como notas críticas en el número del Lollipop que transcribía mi poema.
y son perfectamente satisfactorias, terminantes y claras, con la excepción tal vez de la jeroglífica nota CEP 15-1T, añadida a cada una de las críticas. El Owl, un periódico de profunda sagacidad y bien conocido por la delicada gravedad de sus decisiones literarias. El Owl, decía lo siguiente: el Lollipop. El número de octubre de esta deliciosa revista supera todas las anteriores y desafía toda su competencia. En las bellezas de su tipografía de papel, en el número y excelencia de sus planchas de acero, en el mérito literario de sus colaboraciones, el Lollipop es, comparado con sus lentos rivales como Hyperion si se le compara con un sátiro, el Humdrum, el Rowdy-Down y el Gothederon Fútbol, sobresale, es cierto. En fanfarronería, pero en todos los demás puntos, denos el Lollipop. ¿Cómo puede sostener este famoso periódico sus gastos evidentemente tremendos? Es algo que no podemos entender. Sabemos a ciencia cierta que tiene una circulación de 100.000 ejemplares y que sus suscripciones han aumentado una cuarta parte durante el último mes. Pero, por otro lado, la suma que desdobla siempre por las colaboraciones son inconcebibles. Se dice que el señor Sylar recibió nada menos que 37 centavos y medio por su insuperable artículo sobre cerdos, con Mr. Crab como editor y unos nombres en la lista de colaboradores como Snob y Silas. No puede existir la palabra fracaso. Para el Lollipop, vaya y suscríbase. CEP 15-1T. Tengo que decir que no me sentí muy gratificado con la noticia tan altamente halagadora de un periódico de tanta respetabilidad como el Owl. La colaboración de mi nombre, es decir, de mi nom de guerra, antes del nombre del gran Silas, era un cumplido tan agradable como merecido. Mi atención se detuvo después de los siguientes párrafos del Todd. Un periódico muy distinguido por su rectitud e independencia, y por ser completamente libre de las adulaciones y a la subordinación de quienes ofrecen banquetes. El Lollipop de octubre está mucho más avanzado que todos sus contemporáneos y lo supera. Por supuesto, tanto en el esplendor de su embellecimiento como en la riqueza de su contenido. El Humdrum, el Rowdy-Down y el Gothederon Fútbol sobresale, hay que admitirlo, en fanfarronería, pero en todos los demás puntos, denos el Lollipop. ¿Cómo puede esta famosa revista sustentar sus gastos, evidentemente tremendos? Es algo que no podemos entender. Sabemos a ciencia cierta que tiene una circulación de 200.000 ejemplares y que sus suscripciones han aumentado una tercera parte durante la última quincena. Pero por otro lado, las sumas que mensualmente desembolsan en colaboraciones son fabulosamente grandes. Sabemos que el señor Mumble Thumb recibió no menos de 50 centavos por su última colaboración. Elegía un charco de mar. Entre los originales colaboradores del presente número notamos, aparte del eminente director de Minecraft, hombres como Snob, Silas y Mumble Thumb. Aparte de la editorial, el trabajo más valioso, indudablemente, es a nuestro parecer una joya poética de Snob sobre el aceite de Bob. Pero nuestros lectores no deben suponer, por el título de este incomparable Bijou, que tiene cierta similitud con el disparate sobre el mismo tema de cierto sujeto despreciable, cuyo nombre no puede ni mencionarse ante unos oídos educados. El presente poema sobre el aceite de Bob ha excitado una ansiedad universal y curiosidad por conocer el poseedor de este evidente seudónimo, Snob. Una curiosidad que, felizmente, tenemos posibilidad de satisfacer. Snob es el nom plume del señor Zygmunt Bob, de esta ciudad, pariente del gran señor Zygmunt, cuyo nombre lleva, y además está emparentado con las más ilustres familias del estado. Su padre, Thomas Bob, es un oportunento comerciante de Smug, CEP 15-1T. Este generoso halago me llenó el corazón, y más por venir de una fuente tan sincera y tan proverbialmente pura como lo era el Toad. La palabra disparate, al ser aplicada al aceite de Bob de la mosca, la encontré singularmente punzante y apropiada. Las palabras joya y bijou, sin embargo, al referirse a mi composición, me parecieron un tanto débiles. No tenían suficiente fuerza, no eran suficientemente prononces, como decimos en Francia. No había terminado de leer el Toad cuando un amigo colocó en mis manos la copia del Mole, un periódico que gozaba de gran reputación por la agudeza de su percepción con toda clase de temas, y por lo abierto y honesto que era el terreno de sus editoriales. La Mole hablaba del Lollipop de forma siguiente: recientemente hemos recibido el Lollipop de octubre, y tenemos que decir que nunca antes habíamos leído un número de un periódico que nos proporcionara una felicidad tan suprema. Lo decimos deliberadamente. El Humdrum, el Rowdy-Down y el Gothederon Fútbol deben mirar bien sus laureles. Estas publicaciones, sin duda, sobrepasan todas las cosas en ruidosa pretensión, pero en los demás aspectos, denos el Lollipop. ¿Cómo puede esta celebrada revista mantener sus evidentes tremendos gastos? Es algo que no podemos comprender. Sabemos que a ciencia cierta que tiene una circulación de 300.000 ejemplares, y sus suscripciones han aumentado el 50% en la última semana, pero la suma que desembolsan mensualmente por colaboraciones es pasmosamente gigantesca. De fuente bien informada se nos ha asegurado que el señor Fatquack recibió nada menos que 62 centavos y medio por su última novela breve hogareña, El paño para platos. Los que colaboran en el número que tenemos delante son el señor Crab, el eminente director, Snuff, Mumble Thumb, Fatquack y otros.
pero aceptando las inimitables composiciones del director, preferimos una diamante, como la efusión de la pluma de un poeta principal que escribe con el seudónimo de Snuff, un Nam de guerra del que predecimos que algún día puede extinguir el esplendor de Boss. Snuff, según sabemos, es el señor Sigmund Bob, heredero único del rico comerciante de esta ciudad, Thomas Bob, y pariente cercano del distinguido señor Sigmund. El título del admirable poema del señor Bob es Aceite de Bob. Nombre un tanto desafortunado, hay que indicarlo, porque ha sido utilizado por un despreciable vagabundo relacionado con la prensa Yapenique, un individuo que ya desgustaba a esta ciudad con unas tonterías sobre el mismo tema. Sin embargo, incluso así, no se puede confundir las composiciones. CEP 15-1T. La generosa balanza de un periódico tan ilustre como El Mole se introdujo en mi espíritu como un deleite. La única objeción que se me ocurrió fue que los términos despreciable vagabundo podían haber sido completados con odioso, despreciable villano y vagabundo. Eso habría sonado más divertido, pienso yo. Un diamante, debo admitirlo, no era tan intenso para expresar lo que El Mole, evidentemente, pensaba sobre el esplendor del aceite de Bob. La misma tarde en que leí estas notas en el Owl, el Todd y el Mole, me encontré por casualidad con un número de Daddy Long Legs, un periódico famoso por la extrema extensión de su comprensión, y así decía el Daddy Long Legs. Lollipop. Esta sublime revista ya está ante el público con su número de octubre. La cuestión de preeminencia ha quedado decidida por siempre y en el futuro será absurdo que el Humdrum, el Rowdydon o el Gocedor en fútbol hagan intentos espasmódicos de competencia. Estos diarios pueden sobresalir sobre Lollipop en ruido, pero en todos los demás puntos, ¡denos el Lollipop! ¿Cómo puede sustentar esta famosa revista sus evidentemente tremendos gastos? Es algo que no podemos entender. Sabemos a ciencia cierta que tiene una circulación de 500.000 de ejemplares y que su suscripción ha aumentado un 75% en los últimos 2 días. Pero, en cambio, las sumas desembolsadas mensualmente por las colaboraciones son casi increíbles. Sabemos que Mademoiselle Cribble recibió nada más que 87 centavos y medio por su último y valioso cuento revolucionario titulado El Saltamontes de la ciudad de Nueva York y el Saltacolinas de Bunker Hill. Los artículos más interesantes del presente número son, y por supuesto, los escritos por el director, eminentemente el señor K. Pero también hay innumerables magníficas contribuciones de nombres como Snob, Mademoiselle Cribble, Silas, Mr. Fibber Mumblethum, Mr. Scribble y finalmente, pero no menos importante, Fabquack. Puede desafiarse al mundo a que produzca una galaxia de tan enormes genios. El poema firmado por el seudónimo Snow es, a nuestro parecer, un atractivo elogio universal y nos complace firmar. Merece, si es posible, más aplausos de los que ha recibido Aceite de Bob. Es el título de esta obra maestra de elocuencia y arte. Tal vez uno o dos de nuestros lectores guarden todavía algún débil, aunque suficientemente desagradable poema, con un título semejante, la consumación de un miserable poetastro, por de acero y villano, con capacidad de pinche, creemos, con una de las imprentas más indecentes de los alrededores de la ciudad, suplicamos por el amor de Dios. No se confundan esas composiciones. El autor de El aceite de Bob es, según nos hemos enterado, Sigmund Bob, un caballero de gran ingenioso y un letrado. Snob es meramente un nom de guerra. CEP 15-1T. Difícilmente puedo contener mi indignación cuando leí la conclusión de esta injuria. Era claro para mí que de una forma u otra, la positiva tolerancia, por no decir dulzura, con que el Daddy Long Legs hablaba de aquel cerdo, el director de Gunfly. Era evidente para mí, digo, que aquella suavidad del lenguaje no podía tener otra procedencia de un parcialismo respeto a la mosca, con la clara intención de Daddy Long Legs de aumentar su fama a mis expensas. Cualquiera, de hecho, podría darse cuenta, a simple vista, de lo que intenta señalar por parte del Daddy se podía haber expresado en términos más directos, más punzantes y más intencionados. Las palabras poetastro, pordiosero, pinche y villano eran epítetos tan intencionalmente inexpresivos y equívocos que resultaban peores que nada cuando se explicaba el autor de las estrofas peor escritas por el miembro de la raza humana. Todos conocemos lo que significa maldecir con débil alabanza. ¿Quién puede engañarse viendo a través del oculto propósito de la Daddy de glorificar con maldiciones simples? Lo que la Daddy había elegido para decirle a la mosca, sin embargo, no era asunto mío. Mi asunto era lo que decía de mí, tras las nobles maneras con el que el Owl, el Toad y el Mole se habían expresado sobre mi incapacidad, era hablar finalmente de lo que el Daddy Long Legs decía de modo simple. Un gran caballero de gran ingenio y letrado, solo caballero, pensé de inmediato en escribir al Daddy Long Legs, exigiéndole una apología o desafiándolo. Movido por este propósito, busqué un amigo quien confiara este mensaje para el Daddy, y como el director de Lollipop me había dado grandes señales de respeto, acudí por fin a él en busca de ayuda para aquella ocasión. Nunca he sido capaz de saber, de manera satisfactoria para mi entendimiento, el peculiarismo semblante y ademán con el que el señor Crab me escuchaba mientras le expresaba mis deseos. Volví a hacer la escena de la campanilla y el garrote sin omitir lo del ganso,
Hubo un momento en que de verdad creí que intentaba graznar. Su agitación, no obstante, se serenó al fin y empezó a moverse y a hablar como un ser racional. Declinó llevar a cabo mi reto, sin embargo, y de hecho, me disuadió de que yo lo hiciera. Pero fue lo suficientemente cándido para admitir que la Daddy Long Legs había cometido por desgracia una equivocación, sobre todo en lo que se refiere a los epítetos, caballero y letrado. Al final de mi entrevista con el señor Kraft, quien en realidad parecía demostrar un interés paternal por mi asunto, me sugirió que podía ganarme con honradez un penique y al mismo tiempo mejorar mi reputación haciendo ocasionalmente de Thomas Hawk para el Lollipop. Le supliqué al señor Kraft que me informase quién era el señor Thomas Hawk y cómo podía hacerme pasar por él. Aquí el señor Kraft de nuevo hizo grandes ojos, como dicen en Alemania. Pero al fin, recobrándose de un profundo ataque de asombro, dijo que empleaba las palabras Thomas Hawk para evitar el diminutivo Tommy, que resultaba bajo, pero que la verdadera idea era el Tommy Hawk o Tomahawk, y que por hacer de Tomahawk entendía el escalpar, golpear la frente y demás palabras empleadas por autores pobres diablos. Aseguré a mi director que, si aquello era todo, estaba por completo resignado a ser de Thomas Hawk. Enseguida, el señor Kirk me designó poner de rodillas el director del Gunfly de inmediato, utilizando el estilo más feroz del que fuera capaz. Como una muestra de mi poder, esto fue lo que hice. Puse una crítica sobre la versión original del aceite de Bob, que ocupó 36 páginas de Lollipop, y encontré que hacer de Thomas Hawk, de hecho, era una ocupación mucho menos costosa que la de poetizar, ya que usé aquel sistema y por ello actuó a la perfección. Mi sistema era este: compré unos ejemplares viejos, baratos, de los discursos de Lord Brockman, obras completas de Cobbett, los nuevos vocablos de la jerga, el arte completo de la riña, el aprendiz de los arrabales, edición folio, y Lewis G. Clark en lengua. Corté estos libros con una almohaza, luego puse los fragmentos en un colador y recogí los que me parecían más decentes. Aparté las frases complicadas y las metí en una gran lata de pimienta con aberturas longitudinales, de manera que cada oración podría entrar en ella sin ningún corte importante. La mezcla estaba dispuesta para su uso. Cuando tuve que desempeñar el papel de Thomas Hawk, impregné una hoja de papel folio con clara de huevo, y luego, desmenuzando las palabras como lo he hecho con los libros, aunque con más cuidado para separar una por una más, arrojé estas palabras junto con las primeras. Le puse la tapa a la lata de pimienta, la agité y espolvoré la mezcla sobre el papel fino lleno de huevo. Así quedó. El efecto era hermoso, era cautivador. En efecto, las críticas que recibí por este simple recurso no han tenido nunca igual. Era la maravilla del mundo. Al principio estaba avergonzado. Resultado de mi inexperiencia. Me desconcertaba un poco una cierta inconsistencia, un cierto aire de bizarro, como dicen en Francia, por la composición en su conjunto. Ninguna frase encajaba, como dicen los anglosajones. Unas estaban torcidas, algunas incluso estaban invertidas, y no hubo ni una que no estuviera rota en cierta medida al ocurrir esta última especie de accidente, con excepción de los párrafos dedicados al señor Lewis Clark, que resultaron tan vigorosos y tan unidos, que no parecían estar desconcertados por ninguna posición extrema, sino igual de felices y satisfechos. Se les mirase de cabeza sobre los talones. Lo que le sucedió al director del Gunfly después de la publicación de mi crítica a su aceite de Bob es algo muy difícil de averiguar. La conclusión más lógica es que lloró hasta morir. Lo cierto es que desapareció en un instante de la faz de la Tierra y ningún hombre ha vuelto a ver su espectro desde entonces. Terminada correctamente esta cuestión y apaciguadas las furias, creciente el alto favor del señor Kraft, me tomó como su confidente, me dio un puesto permanente de Thomas Hawk en el Lollipop y, como de momento no puede darme un salario, me permitió beneficiarme a discreción de su consejo. Mi querido Zygmunt, me dijo cierto día después de cenar, respeto sus habilidades y lo quiero como un hijo. Será mi heredero. Cuando muera le dejaré en mi testamento el Lollipop, y mientras tanto haré un nombre de usted, lo haré, siempre y cuando siga mis consejos. La primera cosa que debe hacer es deshacerse del viejo pesado. ¿Jabalí? ¿Cerdo? Aper, como decimos en latín. ¿Quién? ¿Dónde? De su padre, hijo mío, hablo de su padre. Precisamente, ¿cerdo? Usted tiene que hacer fortuna, Zygmunt, y ese tutor suyo es una piedra de molino colgando de su cuello. Debemos cortarlo enseguida. Aquí saqué mi cuchillo. Debemos cortarlo, decididamente y para siempre. Él no querrá. Pensándolo bien, usted hará bien en darle patadas o una paliza, o algo así. ¿Quiere decir que primero lo pateé, le dé una paliza, después y termine retorciéndole la nariz? El señor Kirk me miró reflexivos durante breves momentos y luego respondió. Pienso, señor Bob, que lo que usted se propone no estaría mal. En realidad no estaría mal, quiero decir, si saliera bien, pero los barberos son muy duros de cortar, y pienso, sobre todo, que tras de hacer las operaciones que usted sugiere sobre Thomas Bob, sería interesante que le dejase ciego a puñetazos, con mucho cuidado, para prevenir que él le pudiera ver de nuevo en los paseos de la fama. Hecho esto, realmente no veo qué más podría usted hacer, aunque tal vez pudiera enrollarle una o dos veces en la tubería y dejarle que la policía se encargase de él. A cualquier hora de la mañana siguiente, usted podrá llamar al cuerpo de guardia y decir que hubo un asalto.
Me afectó mucho la amabilidad de sentimientos hacia mi persona que me había demostrado este excelente consejo del señor Kraft, y no tardé en aprovecharlo. El resultado fue que me deshice del viejo aburrido y empecé a sentirme un poco independiente y con aire de caballero. La necesidad de dinero, sin embargo, durante algunas semanas, fue el origen de muchas incomodidades, pero, finalmente, cuando fui usando con todo cuidado mis 2 ojos, y observando cómo se presentaban las cuestiones ante mis narices, comprendí cómo había de llevarse la cosa. Digo, cosa, como puede comprenderse, porque me dijeron que en latín se decía rem. Hablando de latín, ¿alguien puede decirme el significado de quocum que o el modo? Mi plan era precisamente simple. Compré, por algo insignificante, la 16ª parte del Snapping Turtle. Eso fue todo. La cosa estaba hecha y me embolsé el dinero. Después, tuve que hacer algunos arreglos triviales a fin de estar seguro, pero esto no forma parte de mi plan. Era una consecuencia, un resultado. Por ejemplo, compré pluma, papel y tinta y los utilicé con una furiosa actividad. Habiendo completado así un artículo para la revista, le puse el título de Fall Fall, por el autor de Aceite de Bob, y lo envié al Gocedoron Foodle. Pero este periódico lo consideró un disparate en los avisos mensuales a los corresponsales. Entonces cambié el título por el de Hey Doodle Diddle por Zygmunt Bob, autor de la oda de Aceite de Bob y editor de la Snapping Turtle. Envié esta eminencia al Gocedoron Foodle y mientras esperaba la respuesta, publiqué diariamente en la Turtle 6 columnas sobre los que podría llamarse investigaciones filosófico-analíticas de los medios literarios del Gocedoron Foodle, así como el carácter personal del lector del Gocedoron Foodle. Al final de la semana, el Gocedoron Foodle descubrió que, por una lamentable equivocación, había confundido un estúpido artículo titulado Hey Diddle Diddle, escrito por algún ignorante desconocido, con una joya de espléndido fulgor, de título parecido, obra de Zygmunt Bob, el célebre autor de Aceite de Bob. El Gocedoron Foodle lamentaba profundamente este accidente natural y prometía además una publicación del auténtico Hey Diddle Diddle en el siguiente número de la revista. Lo cierto es que realmente lo pensé en el momento, y lo pensé después y no tengo razones para no pensarlo ahora. Que el Gocedoron Foodle cometió una equivocación. Con las mejores intenciones del mundo, nunca supe de nadie que cometiese tantos errores como el Gocedoron Foodle. Desde aquel día me aficioné al Gocedoron Foodle, y el resultado fue que pronto descubrí sus profundos méritos literarios, y no dejé de anunciarlos a los 4 vientos en el Turtle en cualquier oportunidad que se me presentara. Y debe considerarse como una muy peculiar coincidencia, una de esas notables coincidencias que hacen pensar un hombre con toda seriedad, que ese total cambio de mis opiniones es solo un completo bouleversement, como decimos en Francia, solo un completo topsy-turvins, si es posible usar una palabra tan enérgica de los chotops, ocurrió en pro y en contra entre yo, por una parte, y el Gocedoron Foodle, por la otra, volviera a ocurrir después de un breve periodo de tiempo y en circunstancias muy similares, entre Rowdy Down y yo, y entre el Humdrum y yo. Así fue, por el golpe maestro de Eugenio, como con el tiempo fui consumando mis triunfos, embolsándome dinero. Y así puede decir en realidad que empecé la brillante y memorable carrera que me convirtió en un ilustre, y que ahora me permite decir con Chateaubriand: he hecho historia, j'ai fait l'histoire. En verdad, he hecho historia. Realmente he hecho historia. Desde la brillante época que recuerdo, mis secciones, mis obras son propiedad de la humanidad, son familiares al mundo, por tanto, es innecesario para mí detallar cómo, ascendiendo con rapidez, heredé el Lollipop, cómo fundí este periódico con el Humdrum, cómo adquirí además el Rowdy Down, y así, combinando los 3 periódicos, al fin llegué a un convenio con el único que quedaba como rival. Y finalmente uní toda la literatura del país en una magnífica revista conocida en todas partes con el título de Rowdy Down, Lollipop, Humdrum y Gocedoron Foodle. Sí, he hecho historia. Mi fama es universal. Se extiende hasta los más lejanos rincones de la Tierra. Usted no podría ojear ningún periódico corriente sin alguna alusión al inmortal Zygmunt Bob. Quiero decir, el señor Zygmunt Bob dijo esto y el señor Zygmunt Bob escribió lo otro y Mr. Zygmunt Bob hizo aquello. Pero no soy orgulloso y muero con el corazón humilde. Después de todo, ¿qué es esto? ¿Este indescriptible algo que los hombres se empeñan en llamar genio? Estoy de acuerdo con Buffon, con Hogarth. Después de todo no es más que diligence. Miradme, cómo he elaborado, cómo he trabajado, cómo he escrito. Sí, dioses, ¿acaso no escribí? Nunca conocí la palabra fácil. Durante el día pegado a mi pupitre y por la noche, como un pálido estudiante, consumí el aceite de medianoche. Debieron haber visto, inclinando a la derecha, inclinando a la izquierda, sentado hacia adelante, sentado hacia atrás, sentado tete baissé, como se dice en el Kickapoo, inclinando mi cabeza sobre la página alabastrina y, además, yo escribía. Estando triste y estando alegre, yo escribía. Con hambre y con sed, yo escribía. Con buenas y malas noticias, yo escribía.
con la luz del sol y con la luz de la luna. Yo escribía. No es necesario decir lo que he escrito. El estilo, eso era lo importante. Lo tomé de Fakkwak, silbando, siseando, y te estoy dando una muestra de eso ahora. Y bueno, con eso terminamos el episodio número 86 de Historias y Cuentos narrados por Moon. El episodio de La vida literaria de Zygmunt Bob. Espero les haya gustado, pues fue interesante saber cómo Zygmunt Bob fue ascendiendo. No estoy a favor de algunas acciones que tomó, pero pues cada quien tiene su manera de avanzar. Pues es el episodio número 86, La vida literaria de Zygmunt Bob. Y pues nos despedimos hasta el momento. Me pueden encontrar en las redes sociales que son TikTok e Instagram como Moon66, en YouTube como Historias y Cuentos Moon. El podcast lo pueden encontrar en YouTube, YouTube Music, Spotify y Amazon Music como Historias y Cuentos narrados por Moon. Los esperamos, espero les haya gustado. Si les gustó, pues nos ayudarán mucho a darle like, compartir y suscribirse si no lo han hecho. Si no les gustó, gracias por haber llegado hasta aquí. Y pues si quieren ayudarnos, pueden compartirlo. Muchísimas gracias, yo los veo en el siguiente episodio. Yo soy su narrador Moon y les deseo que tengan un excelente día.